Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Aquí estamos compartiendo para ustedes y hoy voy a hablar de un tema muy delicado. Eh, Ser cristiano, no crean que es fácil y sencillo. Ser cristiano demanda obediencia de nuestra parte. Dios demanda obediencia y la obediencia no es una obra para que nosotros mm, eh, nos ganemos la salvación. La obediencia viene a través de la fe. Pero si nosotros decimos creer en el Evangelio y no obedecemos, venimos a ser inmundos porque eh, se está dando en muchas partes. Muchos cristianos quieren rehacer su vida. Muchos, entre comillas, cristianos se han separado de sus esposas porque no las soportan, no saben amar. Y este es un problema para la iglesia, pero hablando personalmente en las personas, no sabemos amar cuando Dios nos demanda que amemos a nuestra esposa. La mujer no se sujeta y no respeta a su marido. Y cuando hay una infidelidad, un engaño, pues hay una ruptura. Y, y muchas veces piensan que porque ya se divorciaron pueden rehacer su vida y buscan otra pareja. Tal vez al año, a los 3 meses, buscan otra pareja, pero llegan a tener relaciones sexuales, lo cual es fornicar, es pecado. Y van a la iglesia. ¿Cómo es posible que suceda esto hoy en día? Es posible, los hay. Y muchos cristianos dicen que tenemos necesidades. Es que tengo necesidades, sí, pero ¿no lees la Biblia? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Pero es que yo tengo planes para mi vida. Pero Dios tiene planes para ti, ¿no entiendes? ¿Cómo está tu corazón? ¿Conoces tu corazón? ¿Te has engañado a ti mismo? Qué bonito es hablar de la Biblia y decir, mira, la Biblia dice esto, qué bonito. Ay, todos somos unas blancas palomitas, somos cristianos, somos mexicanos y olvídense, amigos. La obediencia a Dios es una cosa seria. Es que quiero rehacer mi vida. Y nos han hablado muchas veces, no te juntes con yugo desigual. Y andan conquistando a un pagano que dice cosas terribles, que ni siquiera hablan de Dios, que dicen que Dios une en el destino. Amigos, sabemos muchas cosas lógicas, pero volver a entrar en una relación con uno que no es cristiano, estoy hablando de hombre y de mujer, con uno que no es cristiano, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Andarán de acuerdo? ¿Andarán de acuerdo? ¿Y los argumentos cuáles son? Cada quien su religión. Voy a poner un ejemplo de unas 5 cartas. Vamos a suponer 5 cartas. Una carta es la de la religión. Por eso no me gusta hablar de religión, porque ni de política ni de fútbol, porque se hace un problema. Bueno, vamos a hacer la religión, ahí está la carta de la religión. Entonces, si eres inteligente, no debes de hablar de religión. La religión es diferente a la relación con Dios. Conoces a Dios, hablas de Dios, amas a Dios, obedeces a Dios. Pero si tú tienes una religión, no vas a obedecer a Dios. Te va a molestar todo lo que te diga Dios en su palabra. ¿Cuándo te lo va a decir? ¿Cuándo crees que va a venir Dios a decirte su palabra? Hasta que oigas a un siervo de Dios. No creas que va a venir Dios. Hay una idea muy rara que yo sé que dice que todo
se lo dejamos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo va a obrar, pero si no hablas la palabra de Dios, no actúa el Espíritu. Yo voy a orar, estás orando, has orado durante todo un año y el Espíritu no te habla, no te contesta, no te dice nada y tú tomas la iniciativa y tú vas y quieres evangelizar a uno que contradice la palabra de Dios, que levanta argumentos contra la palabra de Dios y no ves la forma de hablar de esa persona, que no conoce a Dios, que no se ha arrepentido y que no ha nacido de nuevo. Entonces, hay un problema en la cristiandad, en los cristianos. Es un problema muy grave, porque muchos cristianos te presentan a otra persona que ya no es su esposa, que se divorció, que se separó y ya tienen otra mujer. Escuchen bien lo que voy a decir. Si ya tienes una relación y te besas y te abraza, te acaricia y has llegado a tener relaciones sexuales, te has convertido en un adúltero. ¿Por qué? Porque eras casado o casada. Y si no la quieres hacer así tan, es un legalista, no. Si la quieres hacer que estás teniendo relaciones sexuales, estás fornicando. ¿Te estás burlando de Dios? ¿Tú que dices que eres creyente? ¿Te estás burlando de Dios? Qué bonito es hablar de la Biblia y decir, yo soy Héctor García y estoy acá en casa de oración y para todas las naciones y qué bonito ¿A quién le estás hablando? ¿Estás rascando las orejas con palabras bonitas? Cuando en la iglesia, si vas a la iglesia, ay Señor, qué bonito, qué lindo, qué hermoso. Pero fuera de la iglesia, haciendo a un lado lo que aprendes de Dios, vives tu vida como tú quieres. O sea, no tomas tu cruz, no te niegas a sí mismo y haces lo que tú quieres. ¿Qué clase de cristiano eres? Me pregunto yo. ¿Luchas contra la carne? ¿Vences a la carne? ¿A tus deseos pasionales? ¿Tienes derecho? Cuando recibiste a Cristo, renunciaste a tus derechos. ¿Tienes derecho a rehacer tu vida? Tal vez, pero en orden, conforme a la palabra de Dios. ¿Tienes derecho a satisfacer tus necesidades? Cuando tu primera necesidad debe de ser Jesucristo, que debe de ser autosuficiente y completo para que tú no tengas necesidad de las cosas naturales de tu cuerpo. Hay muchas cosas difíciles. Muchos no pueden vencer el pecado, ni lo vencerán. Y tal vez digan, soy nacido de nuevo. He escuchado muchas predicaciones de nacer de nuevo y créanmelo, debes de mirar si has nacido de nuevo, si de veras eres un verdadero hijo de Dios. Porque la religión, la carta de la religión dice que todos somos hijos de Dios y eso es una mentira. Porque Dios nos da poder de ser hechos hijos de Dios a todo aquel que recibe a Jesús. Y está muy claro que Dios nos adoptó como hijos suyos cuando creímos y aceptamos las reglas de Dios en el Evangelio. Es muy difícil. ¿Qué quieres oír? ¿Qué quieren oír los cristianos verdaderos? ¿Qué quieren oír esos cristianos que son débiles en la fe? ¿Qué quieren oír? ¿Quieres oír que tú tienes derecho? Mira, tú decides. La Biblia lo dice bien claro. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Tú decides. ¿Quieres vivir en las tinieblas? Pero oras y predicas
pero lo que predicas no lo vives. ¿Por qué? Porque eres débil. Has caído. Te has engañado a ti mismo, no te has dado cuenta de que tu corazón es perverso y engañoso, tu mismo corazón te engaña. Te hablan bonito y te crees todo lo que te bajan el sol, la luna y las estrellas y opacan a Cristo en tu vida. Y piensas que tú, ay, voy a hablar siempre de Dios y se va a convertir. ¿En qué se va a convertir? Esa persona no se va a convertir. Es muy difícil. Los necios dicen que no hay Dios. Las personas necias niegan a Dios, ofenden a Dios. Vamos a leer esta parte que dice la Biblia, pero vamos a leer que los hombres dicen cosas, por ejemplo, 2 Corintios 10, desde el 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, no son carnales, son espirituales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Quieres ver una fortaleza? Cuando hablas con una persona, ella pone su fortaleza. Es que yo soy... Estamos en la carta de religión. Es que yo soy bien religioso. Pero no quiero hablar de Dios, me molesta. Hay otra carta que se llama tradición. Es que mis tradiciones de mi pueblo, mis tradiciones no me lo permiten. Lo que me inculcaron mis padres. Costumbres. La otra carta, costumbres. Es costumbre en mi familia esto, lo otro, ir a la llevada, o sea, costumbres. Y Jesús dijo, por sus tradiciones y costumbres invalidan mi palabra. La palabra de Dios no vale para esas personas. Y hay cristianos tan buenos, tan misericordiosos, que se engañan a sí mismos creyéndoles a esas personas, que levantan fortalezas de argumentos. Y las armas de nuestra milicia están sin balas, no tienen poder. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si tú miras aquí las palabras que están diciendo, conocimiento de Dios, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es impresionante lo que dice la palabra, pero nosotros vemos argumentos que los hombres se levantan. Es que vamos a hacer a un lado a Dios y decir, es que el destino nos unió. Dios tiene un destino para cada persona. Dios quiere que te juntes con un inconverso cristianito. Dios, te enamoras de un pagano. Te enamoras de un hombre violento. ¿Cuántas veces muchas personas se han divorciado de hombres violentos y se juntan con otro hombre que ha tenido hasta 3 relaciones? Es un adúltero. Y la santidad de un cristiano se ve manchada con el pecado de esos hombres. Y nosotros decimos, no, pues es la voluntad de Dios. No, es que Dios es bueno. No, 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 no. Nosotros nos creemos buenos y pensamos que lo que vamos a hacer está bien. Tenemos nuestros argumentos. Hacemos a un lado la palabra de Dios y hacemos lo que se nos pega la gana. Esto es muy terrible para los cristianos. Y hay muchos que van a la iglesia y tienen una vida doble.
una vida de inmoralidad. ¿Cómo un cristiano anda de novio después de haberse divorciado y llega a tener relaciones sexuales? Bajo las reglas de Dios, ustedes ven que es un pecador. Con alevosía y ventaja está pecando la persona. Una divorciada teniendo relaciones sexuales con una persona que no es cristiana ha caído. No tiene inteligencia, no tiene sabiduría. Estas cosas son bien difíciles de hablar porque la iglesia está en una apostasía terrible, impresionante. Y la gente se defiende levantando argumentos que se levantan contra la palabra de Dios y me dice, ¿tú cómo sabes? Y te callan la boca diciendo, es que mi religión, es que mira, yo respeto tu religión, tú respétanos a nosotros. Nosotros no queremos hablar de Dios, está la carta de la religión, de la costumbre, de las tradiciones. Y está la de Jesús. A Jesús ni lo mencionamos. Hay que hacer a un lado Jesús. Tampoco hay que hablar de religión, pero mis tradiciones. Lo que me inculcaron mis padres. Esa fortaleza que se ha levantado. ¿Cómo es posible que un cristiano diga, y es que yo lo amo, yo amo a esa persona, es muy buena gente, es buena gente? No se ha arrepentido. Ay, te dicen. ¿Y tú cómo sabes que no se ha arrepentido? Por tu actitud, por sus frutos los conoces. La soberbia, amigos, se ven en los hombres y en las mujeres que no son de Dios. Yo sé que hay muchos hombres que son buena onda, se quitan el bocado de la boca, pero no son de Dios. Hay muchos hombres que son religiosos solamente, tienen costumbres y tradiciones y piensan que por lo que hacen van a ganar su salvación. No conocen los planes de Dios ni los proyectos de vida que tiene Dios para nosotros. La salvación es muy delicada. Pensamos que podemos jugar al cristianito con Dios. Esto es muy difícil. Y Dios nos dice en su palabra, dice que estemos firmes en la libertad que Él nos ha dado. No nos ha dado libertad para pecar, no nos ha dado para pecar, para que nosotros hagamos de la Biblia una mezcolanza de ideas y de argumentos que se levantan contra la palabra de Dios. Dios nos llama a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Me hizo libre Dios del pecado. ¿Por qué vuelvo a caer en pecado? Es que escúchame bien, amigo, me dicen, es que yo tengo necesidades. Necesito tener relaciones sexuales porque es algo que puso Dios en mí. Sí, pero tienes que casarte. Si quieres, cásate. Pero si no eres cristiano, cásate con una que no es cristiana. Pero un cristiano casándose con una persona que no camina con Cristo, vas a caminar en tinieblas. Estás abrazando al diablo. Y dice el Señor, dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Vuelven a caer en esclavitud. Los deseos de la carne. Es que estoy ansiosa. Yo sé que esas cosas son difíciles de, ay, es que yo tengo deseos, pero estás ahora soltera, mujer. Hombre, estás soltero. ¿Tienes ganas de tener relaciones sexuales? Y piensas que tienes el derecho, es que ya estoy mayorcito y no voy a jugar al noviecito, pero estás pecando, ese es un pecado de fornicación y de adulterio, porque si un hombre se separa de su mujer, dice Jesús que comete adulterio.
Miren, lo voy a tocar. Este punto es muy importante porque la gente dice muchas cosas que, ay, él es bien exagerado, él es un... ¿cómo es posible que digas esas cosas? Que es que todos tenemos derecho. Ok, tú tienes derecho. Entonces tienes derecho a obedecer a Dios. ¿Crees que es un derecho? Obedecer a Dios es el temor. Entonces Dios, vamos a hablar acerca de Jesús, aquí las riquezas, el afán, la puerta estrecha. Miren, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Hablamos de personas que son orgullosas, que son altivas, soberbias, que creen que lo saben todo. Saben de la Biblia, pero no obedecen la Biblia. Entonces eso está muy terrible, amigos. Entonces vamos a hablar de Jesús hablando del adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio a los casados. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Hemos adulterado mucho. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces aquí habla de un adulterio, y empieza el adulterio a cuando se dan cuenta, mira, mientras no se den cuenta, viven engañando a su esposo o a su esposa. Sean cristianos o no sean cristianos. Faltando al pacto, a la promesa de ser fiel. Entonces Jesús habla acerca del divorcio. Y Jesús dijo, vamos a ver vamos a suponer que alguien se separa de su esposa o una mujer se separa de su esposo porque su esposo le engañó y me ofendió, me dolió, quiero el divorcio, ok, ya. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, ok, ya, divórciate. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea, ya aquí está hablando de fornicación, dice, a no ser, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, un hombre repudia a una mujer porque se consiguió otra más joven, otra mejor que su esposa, y la votó. Llegaron al divorcio. ¿A dónde orilló este hombre que se enamoró de una jovencita? Porque así sucede. Nadie se va a enamorar de una viejita, porque ahorita está loco el mundo. Se enamoran ya los jóvenes de las mujeres ancianas por el dinero. Qué bárbaro. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea, la encontré fornicando, me divorcio, ya no te quiero, órale. Entonces este hombre al repudiar a su esposa, hagan de cuenta de una persona que no se dio cuenta que es, mi esposo no me engaña y su esposo anda de adúltero. Tan solo con el adulterio que él cometió en silencio, en secreto, cuando viene al lecho de su esposa, mancilla su lecho y hace que ella adultere y ella está en ignorancia, no lo sabe. Hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada, o sea, esa mujer que se separó de su marido y después tiene planes de casarse y ya viene otro, yo me caso contigo y se casa con la que aquel repudió, comete adulterio. Y nosotros pensamos que todo lo sabemos y nos sacamos un as de la manga. No, y hay muchos amigos, hay muchos versículos hablando acerca de esto. Voy a sacar
Aquí, fíjense, Deuteronomio 24 del 1 al 4, Mateo 19, 7, Marcos 10, 4, Mateo 19, 9, Marcos 10, 11 al 12, Lucas 16, 18, Primera de Corintios 2, 10, 11. Y terrible, amigos, esta situación. Entonces, si un cristiano va a la iglesia, levanta las manos y vive en adulterio, amigos, Cristo ya murió y nos perdonó de nuestros pecados. ¿Volveremos a andar en pecado? Eso es terrible porque me duele mi corazón. Entonces, estén firmes pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y la verdad, si un hombre tiene ya 2 matrimonios y ha dejado esos 2 matrimonios, ¿qué pasó en esos matrimonios? Ya va su tercer matrimonio. ¿Qué pasó en esos matrimonios? ¿Por qué se divorciaron? Y si se juntaron, ¿por qué se separaron? Porque muchos no se vuelven a casar, se juntan. No, no funcionó y se van. ¿Qué pasó? El pecado. Yo sé que donde abunda el pecado, la gracia abunda, pero amigos, con alevosía y ventaja, pisoteando la sangre de Cristo, siendo ya cristianos, conocedores de la palabra, volviéndose a hacer unos, no sé cómo decirles la palabra, porque no somos retrasados mentales. Y aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha Cristo. O sea, está hablando de, yo me quiero circuncidar, o sea, hablando religiosamente, yo quiero circuncidarme, no, no, no te debes de circuncidar. De nada aprovechará Cristo. De nada aprovecha el Evangelio a tu vida si tú haces en tu vida el pecado realidad. Entonces, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y si nosotros volvemos a caer, caímos de la gracia de Dios. Volvemos a caer al pecado, a la esclavitud del pecado. Aquí hay mucha, voy a decir así como dicen ya, como los expertos, teología bíblica, porque Pablo está diciendo que él testifica a todo hombre que se hace la circuncisión, que está obligado a guardar la ley. Eso es, Eso es un asunto muy especial porque los que dicen que guardan el sábado tienen que guardar toda la ley porque están guardando el sábado. Cristo nos hizo libres. No podemos vivir en un yugo de esclavitud. Si vives bajo la ley, vives en esclavitud. Si vives en la ley del pecado, vives en esclavitud. ¿Cómo vuelves, si Dios te hizo libre, volver a la ley del pecado? De lo que Cristo ya te rescató y murió por ti y te limpió de ese pecado. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Cuántos cristianos se enojan en amor? Les hablo. Se enojan porque les decimos que están mal en las decisiones que están tomando. Es muy lamentable ver tantas parejas que dicen, ay, no te presento, ando con ella. Ese ando con ella, llegas a tener relaciones íntimas, ya aunque, miren, por regla, dice, ya te separaste de tu esposa en el divorcio,
ando en eso. Por favor. ¿Seguimos pecando en la iglesia? Y dice Pablo, vosotros corríais bien, se caminabas bien en el Evangelio. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién te ha estorbado para no obedecer? ¿Tus pensamientos? ¿Tu corazón que no conoces? Debes de conocer tu corazón, que tu corazón es perverso y engañoso. Tu corazón perverso te engañó y te crees lo que te dicen los que no son cristianos, que andan enamorando a los cristianos. El pastor nos dice, ay, es que se porta mejor que los cristianos. No, hombre. Ustedes corrían bien, dice. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que les llama. Fíjense, te has persuadido equivocadamente. Y esta persuasión no procede del que te llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Con un poquito de pecado, tu santidad está por los suelos. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, cualquiera que sea. Cristiano, estás en peligro. Y muchos dicen, ay, tu salvación no se pierde, tú puedes vivir como se te dé la gana entonces. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? O sea, ¿por qué me persiguen? Si estoy predicándole a los judíos, o sea, hablando de religión, el judaísmo. En tal caso en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Son palabras, mire, léalas bien de corrido. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, nos está hablando, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sirvan por amor a los unos a otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿no entiendes que debes de amarte a ti mismo y respetar a Dios en sus conceptos? Tú sabes, Dios me conoce, Dios conoce mi corazón, por eso, porque Dios conoce tu corazón, que está desviado, pervertido, te ha engañado tu corazón. Y lo digo para aquellos cristianos que andan en pecado, que andan en unas relaciones que, ¿cómo es posible? Te enteras y dices, no es posible, no es posible. Y levantas las manos, pues que no has nacido de nuevo, que no te has arrepentido. ¿Por qué buscas donde no debes buscar? Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren también que no se consuman unos a otros. Esto es bien peligroso, amigos. Porque en todos todavía sabemos que tenemos una lucha muy grande que es contra la carne. Tenemos deseos. Y más hablando acerca de los divorciados o de los que se separan. Yo sé que es muy difícil. Oye, pues si no aguantas a alguien, vas a aguantar a otro que no conoces.
Porque todo sucede de repente. Apenas conoces a un hombre 1 mes, 2 meses y ya te quieres juntar con él. Y ese hombre te seduce y te lleva al pecado, fornicando. Y dices que eres cristiana y ¿con qué cara vas delante del Señor? Esto es muy deshonroso. Y Pablo dice, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿De qué tienes ganas? Ay, es que tengo necesidades. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sigue a Cristo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Pero tienen sus argumentos. Es que tú qué sabes. Es que ¿por qué dices eso? No, estás bien mal. Yo tengo deseos de la carne. Quieres satisfacer, tienes ganas de una noche loca. Entonces, ¿para qué eres cristiano? Si no puedes vencer el pecado. Dejar de pecar es muy difícil. Pero sobrepasarse sobre la palabra de Dios eso sí ya es no tener en consideración al que nos ha llamado a la santidad. Sean santos como yo soy santo, como mi Padre es santo. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. Es que no puedo vivir sin esa situación. No puedo vivir sin dejar de fumar. No puedo vivir sin... Es que yo hablo así, en mi tierra así hablan, maldiciente. Y hay gente educada, preparada. El yo, mis logros, narcisistas. Que Dios derribe los argumentos y que esas personas se cuiden porque Dios puede hacerles como a Nabucodonosor. Este imperio que yo he formado, todo lo ha hecho mi poder con mi... Nabucodonosor cayó como una persona que se hizo como una bestia, irracional. Pero si son guiados por el Espíritu, están bajo la ley. Pero si son guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, perdón. No estás bajo la ley. La ley del pecado te condena. La ley del Espíritu. O sea, pero si eres guiado por el Espíritu, a ver. Hay una situación que muchos dicen. No, 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 no. Hay que orar. El Espíritu Santo va a hacer la obra. Ok. ¿Tú crees que el Espíritu Santo le va a hablar a esa persona si esa persona no tiene relación íntima con Dios? ¿No lee la Biblia? ¿Tú crees? La palabra de Dios es espíritu y es vida y la palabra de Dios tiene que ser predicada. La fe empieza por el oír la palabra. De otra manera no. Y también decir, por ejemplo, eso de, es que no es su tiempo. Por favor, hay tiempo para todo. Pero cuando llegue el tiempo de la salvación, si es hoy, no endurezcas tu corazón. Y muchos endurecen su corazón. ¿Por qué? Por los argumentos, las ideas del enemigo. Es que yo tengo mi religión, tengo mis costumbres, tengo mis tradiciones, tengo mis ídolos. Yo creo en Dios a mi manera. No conocen a Dios. Y nosotros tenemos que aprender que al compartir la palabra y nos sale una persona con esa soberbia, con esa altivez, que te, miren, el que recibe a que Dios envió, o sea, en este caso sí, si Dios te manda a predicar y tú vas con una fe
vas y predicas, Dios te envía, porque pone en tu corazón el ir. Entonces tú vas y si te reciben, reciben al Señor. Y si no te reciben, no reciben al Señor, como dijo Jesús. El que me recibe a mí, recibe al Padre. ¿Por qué? Porque recibió al que Él envió. Entonces esto es muy difícil. Como predicadores de la calle, evangelistas que debemos de ser todos los cristianos, vas y predicas y te dicen cosas y te sale lo ardiente y no discutas. No puedes discutir con un necio. No puedes discutir con un altivo, un soberbio. Uno que ya lo sabe. Yo he leído la Biblia y nomás la he leído. Pero uno la entiende. No tiene a Dios de su lado. La Biblia se predica para salvación y para dar testimonio. O sea, van a tener muchos el testimonio de que se les habló de Jesús, pero no son salvos. Y todavía los cristianitos quieren hacer una vida con una persona que no es salva. Una persona que desprecia a Dios. Que es más importante su tradición, su religión y su costumbre. La vida está llena de sorpresas. Y nos vamos a encontrar con esa clase de hombres. No tenemos que admirarnos. Si nosotros mismos cuando nos predicaron, les voy a dar un poquito del testimonio de mi vida. Yo era un hombre que era ateo, pero tenía algo así como una inclinación a querer creer en Dios, pero nunca nadie me predicó, hasta que me predicó mi hija. Y amigos, nos negamos, discutimos. ¿Por qué? Porque lo primero que nos enseñan es levantar argumentos contra la palabra de Dios verdadera. Todavía cuando llega, por ejemplo, un testigo de Jehová, tú puedes ahí luchar y pelearte y defenderte. Pero cuando tú defiendes tu religión a capa y espada, no estás defendiendo el Evangelio. Estás defendiendo tu ignorancia de no conocer las Escrituras. Eso es muy terrible para la iglesia hoy en día, porque hay muchos recién convertidos que no saben nada. Y como me dijo mi hija un día, papá, tú no puedes enseñarle a la gente cosas que ellos apenas están caminando un poquito. Ah, ok, hija, está bien. Mi hija sirve ahí en la iglesia, en casa de oración, y ella me da consejos como hija, y me dice muchas cosas. Mira, papá. Y ella sabe que cuando entregué mi vida a Cristo, Dios me transformó. Siendo un ateo miserable, que me burlaba, no me burlaba de la Biblia ni de Dios, yo me burlaba de la tradición, de la costumbre, de la religión. Y pues eso era malo, pero pues no pasaba nada. Ahí estaba, empezando a meterme. Y quise conocer la religión. Como católico, digo así, o sea, yo a los 40 años yo no creía en Cristo. Me acerco a la iglesia para conocer, porque yo no sabía que había cristianos que predicaban el evangelio de la salvación, mientras que en la iglesia católica predican un evangelio de obras, de imposición. Tienes que hacer esto, te tienes que bautizar, te tienes que muchas cosas, tienes que, ahí están los sacramentos que dicen, y piensan en su doctrina que bautizarse es nacer de nuevo. O sea, un niño acaba de nacer, lo bautizas y ya se renació. Eso no es así. Tenemos que nacer del Espíritu. ¿Cuándo? Cuando ya nos haya caído el 20 en nuestra cabeza. Hay muchas cosas que están mal en muchos hombres de la iglesia. Hay que enseñarlos. Necesitamos hablar y sentarnos bien. ¿Qué piensas? Habla con tu esposa. ¿Qué piensas, esposa mía, de esto? Hijo, ¿qué piensas de eso? Habla con tus hijos. Muchos de nuestros hijos no creen. Muchos viven en el mundo. Viven con las ideas del mundo. Con esas fortalezas que ellos
pues han cercado, ya las han brincado porque las aceptan, cuando debemos de derribar esos argumentos, no aceptarlos, derribarlos. No está bien eso. Y decimos que somos cristianos y caminamos en justicia, caminamos en obediencia. Eso está mal. La iglesia vive una etapa de apostasía, donde la iglesia se han infiltrado hombres perversos. Y peor, hemos dejado que entren a nuestra familia, que una vez somos cristianos y entra un pagano con sus ideas. Es que es buena onda, es el mejor hombre. Y no sabes, pregunten, oye, ¿por qué dejaste a tu primera esposa? Y te va a hablar mal de ella. ¿Por qué? Porque así es. Oye, ¿y por qué te casaste por segunda vez? Y te va a hablar mal de la otra mujer porque no es leal. Y son hombres educados, llenos de tradición y de religión, como los fariseos, donde cuando se topan con el evangelio, la soberbia reluce. Y nosotros no podemos andarle predicando a todas esas personas porque el evangelio es santo, es sagrado. No tenemos que estar dándoles las perlas a esas personas. Es muy difícil hablar así. Me da mucha tristeza que muchos cristianos estén en esa condición. Me decía el Señor, hablando un poquito de lucidez que tienen, así de, porque tienen conocimiento de la palabra, dicen, es que nosotros no estamos peleados, es que unos dicen que son de Cristo, otros dicen que son de Pablo, está dividida la iglesia. Como nos dijeron que nos calláramos, nos dolió nuestro corazón y no vamos a hablar con un soberbio, con un hombre que defiende su postura. Y dije, claro, la iglesia está dividida. Y dice, es que no podemos vivir unidos, o sea, vamos a vivir unidos cuando Jesús nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Es que la iglesia está separada, amigos. Hay muchos debates en la iglesia, por doctrinas. Es que es que yo soy bíblico, es que yo soy pente, es que yo soy esto, yo soy lo otro. Yo soy de Pablo, la iglesia está dividida. Satanás está destruyendo el rebaño. En nuestra casa, y Dios lo permite, porque en nuestra casa va a haber división, amigos. El padre contra el hijo contra la nuera, contra el padre, la nuera contra el suegro, y división, amigos. Dios no vino a traer paz a la tierra, sino disensión. ¿Por qué? Porque la Biblia nos molesta. Lo voy a decir así. A muchos la Biblia les molesta. Hablar con la verdad les molesta. Muchas jovencitas, sus papás cristianos, pues ¿qué puede hacer? No es cristiana. Y nada más porque no es cristiana puede tener un novio e irse a un lugar a tener relaciones. O el hijo puede fumar, puede andarse de trasnochando en una cantina y tener una aventura. Por eso tenemos que llamarle la atención a nuestros hijos. No está bien lo que estás haciendo. Pero tiene que ser así. A veces hasta que te caiga el 20 y digas, he pecado contra Dios. Dios permite que se ensucie la gente. Pero cuando sabes la verdad, cuando debes de estar firme en la palabra de Dios porque te llamó a ser libre el Señor, conocerás la verdad y serás verdaderamente libre. Y vuelves a caer en el yugo de esclavitud. Otra vez vuelves a caer en los engaños de este mundo, en las mentiras de este mundo. Eso es muy triste
para un cristiano. Yo sé que la iglesia está pasando ahorita tiempos difíciles, pero ¿qué queremos oír? Queremos oír esos videitos cortos. Ay, mira, qué bonito este versículo. Sacan un versículo nada más bien bonito. Este, por ejemplo, aquí tomando un ejemplo. Digo, pues, anden en el espíritu. Sí, pero lee lo demás. Andemos en el espíritu, amigos. Andar en el espíritu es andar en obediencia a la palabra de Dios. Y no satisfagas los deseos de la carne. O sea, no hagas lo que tú quieras. Obedece a Dios. O sea, pero hacen de los versículos algo muy lindo. Ay, yo soy el pastor de pare de sufrir y miren que Dios es bueno, Dios es amor y Dios va a solapar a todos los pecadores. Al final todos vamos a entrar en el cielo, violando las leyes de Dios porque las leyes hicieron para violarlas. Qué terrible de veras. Tenemos pensamientos que no son de Dios y debemos de quitar todos esos pensamientos. Por eso Dios nos dice, renueva tu mente con la palabra de Dios. Y nosotros no queremos leer la palabra de Dios, queremos ir con el pastor. Ay, pastor, deme un consejo. ¿Qué consejo quieres, hija? ¿Qué debo de hacer? Pues, ora, hija. Ay, yo quiero que me diga algo el pastor, pero me dice que ore. A la gente no le interesa orar. Es que Dios no me contesta, es que Dios no va a contestar, amigos. Aunque muchos digan, bueno, sí, les contesta, pero te contesta porque sabes la palabra. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te revela Dios? ¿Qué te muestra Dios? Ah, ¿sabes qué? Estoy mal. Reconoce a Dios en todos tus caminos, o sea, todos sus consejos. Reconoce a Dios en su sabiduría, en su inteligencia. Por eso están los proverbios, para que tú seas sabio. Pero no. ¿Quieres oír una palabra de un hombre? ¿Cómo puedes hablar? No sabes cómo es la vida de la otra persona y pides un consejo. ¿Qué quieres oír? Ah, está bien lo que estás haciendo, ¿no? ¿Quieres tener un novio que no es cristiano, quieres formar una relación, quieres hacer tu vida y quieres... mira, haz lo que tú quieras. Pero cuando estés delante de Dios, vas a comprender que los consejos de Dios cuando te habla tu padre, tu hermano, tu, tu hija, alguien, un hermano, te equivocaste si no lo quisiste reconocer, porque no le hiciste caso a Dios. Es muy fácil. Ortiz, el pastor Ortiz ha predicado, dice, ¿crees en Dios, pero le crees a Dios? ¿O dices que obedeces a Dios cuando ignoras su palabra? Las cosas son bien difíciles hoy en día con la iglesia. Hay hermanos, tengo un hermano que cuando convivíamos juntos era cristiano. Se metió a una iglesia que bien bonita y se judaizó, se hizo ya, ahora ya es judío, dejó el cristianismo y se viste su esposa se viste con falda larga, parece musulmana. Mm, él tiene otras ideas, ha caído de la gracia de Dios. Y muchos no quieren oír la palabra de que la salvación no se pierde, ¿eh? Ha perdido la salvación porque ha caído de la gracia. No es lo que crea el pastor cuando enseña, es lo que debemos de creer en la palabra. ¿Qué dice la palabra? Tienes temor y temblor de tu salvación, guárdala. El Señor le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor, ni yo te juzgo, ni yo te acuso. Anda, levántate, vete y no peques más, no peques más. ¿Y por qué los cristianos volvemos a pecar cuando la oren? Esos son los mandamientos del Evangelio.
no peques más. Dios le dice a todo hombre un mandamiento, que todos procedan al arrepentimiento y no se arrepienten. Fueron guiados en una oración. ¿Te arrepientes? Sí, me arrepiento. ¿De qué te arrepientes? Hasta que te caiga el 20 puedes arrepentirte. Puedes ir a la iglesia, pero compórtate. Mucha gente dice que ya nació de nuevo porque se bautizó. No, eso no es nacer de nuevo, amigo. Por los frutos conoceremos a las personas, pero no por eso las vamos a juzgar porque nos equivocamos. Pero hay que tratar a nuestros hermanos con respeto, pero hay muchos hermanos que se molestan. Hay muchos hermanos que ya no van a la iglesia porque se ofendieron, porque el evangelio ofende, amigos. A mí sí me llaman la atención por algo que estoy haciendo, que dicen, amigos, les voy a decir un secreto, me han llamado la atención. Mi hija una vez me llamó la atención cuando yo apenas estaba convirtiéndome y pues antes de ser cristiano yo era un hombre que decía que yo era amigo de todos y trataba bien a todos, pero en mi casa yo trataba mal a mis hijos, a mi esposa los ofendía. Como, en pocas palabras era medio gachillo, era gacho. Y sin embargo mi hija un día me dice, mira papá, yo entiendo el evangelio, tú estás conociendo porque yo me convertí después. Pero no era convertido, amigos, era simpatizante. Apenas iba yo, me gustaba la alabanza, me gustaba. Y ella me dijo, mira papá, tú tienes muchos amigos y eres bien a todo dar con todos tus amigos, pero con nosotros eres un hipócrita. ¿Te molesta si te dijera tu hija eso? A mí no me molestó. Tampoco me turbó. Me hizo sentir un miserable delante de Dios. Me hizo sentir que yo era un vil pecador y que yo despreciable, porque no me había arrepentido de mis pecados. Y Dios te va mostrando tus pecados para que te arrepientas cada día. Y pedí perdón a Dios y le dije a mi hija, está bien, hija, reconocer, porque sí, los hijos le pueden llamar la atención a los padres porque yo soy tu padre. Ay, hablé muy. Yo soy tu padre, a mí no me vas a decir eso, hija, me tienes que respetar. No. La humillación, porque si no te humillas, el quebrantamiento va a ser peor. Dios te va a quebrantar. Es mejor entender a Dios, conocer a Dios y entender que estamos en una posición muy difícil, pero debemos de ser hombres entendidos, hombres que se humillan bajo su poderosa mano y decirle al Señor, Señor, perdóname, no debí de haber dicho eso, me pasé, fui imprudente, pecamos de imprudencia, siendo ya cristianos. Es muy difícil tal vez para muchos entender esto que dije, pero estoy viendo eso en muchas partes. Estoy viéndolo a nivel general en las familias. Y nosotros tenemos temor de decirles algo, porque se enojan. Que ay, Dios le dirá, ay, Dios le va a decir, ay que ella experimente en su cabeza y en su vida, hasta que Dios la arrastre y amigos, no debemos de ser así. Por eso es predicar el evangelio, por eso son los sermones o las predicaciones. Dios nos llama la atención a través de su palabra, pero nosotros estamos ciegos, sordos y mudos. Vamos a la iglesia, qué bonito, amigos, pongan en práctica la palabra de Dios. Nos lo dicen en la iglesia. Pongamos la palabra que hemos aprendido en práctica.
ya la oímos, pero en realidad hay muchos que son hipócritas, como cuando yo era un hipócrita. Pero Dios cambia nuestro parecer, cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente. Eso es lo que debemos de entender. De veras la gente cambia, pero no cambia por sí misma, cambia con el poder de su palabra, con el poder de su transformación a través de la obediencia. Sin obediencia no hay transformación. Si tú no meditas en la palabra de Dios, no vas a cambiar, vas a seguir siendo el mismo. La palabra tiene que destrozar tu espíritu pecador, tu carne. Lucha, lucha contra la carne, contra tus deseos, contra tus pasiones, contra tus pensamientos. Y que la palabra del Señor esté en tu corazón, en tu boca y en tu mente, para que puedas vencer. Si no, amigos, es que la Biblia dice versículos que, por ejemplo, yo no, a veces dicen, ay, qué bonito la dicen, pero, amigos, hay que decirla en Corintios 15:1. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creísteis en vano, creyeron en vano. Ah, pero qué padre. Ah, mira, Dios es amor. Dios te ama tal y como tú eres. No importa lo que hayas hecho en tu vida. Dios es misericordioso. Dios perdona, pero si tú no te arrepientes, no hay perdón de pecados. Si tú no confiesas tus pecados, no hay perdón. No hay salvación. Yo me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo podemos luchar? Necesitamos la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca para luchar contra esas fortalezas que nos impiden avanzar como cristianos. Para tomar esas decisiones que decimos, no, si dice el Señor que no debo de tener una relación con un hombre que no es cristiano, no la voy a tener, porque me voy a desviar del camino, me voy a amargar, se va a amargar tu vida. Todo por darle rienda suelta a tu carne, pensando que se va a convertir. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, le dijo Jesús a esos hombres. Por eso no la oyen ustedes, porque no son de Dios. ¿Y cuánta gente le predicas el Evangelio y no quieren oír el Evangelio? Ponen su barrerota, su argumento, ponen su fortaleza y no se convierten. Te dicen, ¿tú cómo sabes? ¿Tú qué sabes de mí si ni me conoces? ¿Tú cómo sabes que yo ya me arrepentí? ¿Ya te arrepentiste? ¿Tú cómo sabes que yo he nacido de nuevo? Por tus frutos, por los frutos, por negar la palabra de Dios, porque es mejor no hablar de la palabra de Dios, porque no quiero ofenderme, porque lo que dicen los cristianos, pues hace debate, discusión amigos, no es para discutir, es para creer a la gente que no es cristiana. Esto es lamentable lo que sucede. Si no quieren oír la palabra de Dios, déjenlo. La salvación no es para todos. Y si somos salvos, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Fíjense lo que dice el apóstol. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y hay unos que no tienen temor ni tiemblan. Porque dicen, la salvación ya la tengo, ya.
estoy bien. Ponte a temblar. Teme a Dios. Porque esto es muy difícil de compartir. La palabra de Dios es muy delicada. La palabra de Dios tiene cosas muy terribles, amigos. No podemos jugar. Si Dios no perdonó a su pueblo, que se fue tras los dioses ajenos, Dios no los perdonó, amigos, los destruyó por ir tras los dioses ajenos, por andar en la diversión, adorando un becerro. ¿Ustedes creen que nos va a perdonar a nosotros, siendo nosotros pasivos en decir, Dios es bueno, Dios es bonachón, misericordioso, perdonador, no importa lo que yo sea? No, Dios es estricto. Yo me pongo a pensar y digo, no, qué bárbaro, Dios, me da miedo Dios. Yo cuando muera voy a ver a Dios. No, hombre, estaba leyendo, oyendo la Biblia, la pongo en audio y decía que estaba ahí la iglesia delante del Señor y se oyeron truenos, relámpagos, no, algo espantoso. Y ahí estaba la iglesia. Pero por el gozo de la salvación, Dios nos dio esa fe y esa confianza de está bien, los truenos, los relámpagos. Oye, amigos, una persona que no es cristiana, no, hombre, se va a llenar de terror al ver a Dios cuando esté en el juicio del gran trono blanco. No, es que esas cosas no las hemos visto. Pero un día las veremos porque es una promesa de Dios para los que le aman. Y no vamos a tener temor porque la confianza de Dios va a estar en nosotros. Porque sabemos, Dios nos dice, conózcanme, yo trueno, salen relámpagos, huye la tierra de delante de mí. No, Dios los bendiga. Lo digo esto porque estoy muy triste por lo que está pasando en la iglesia y lo que está pasando con tanta enseñanza que no es de Dios, que son pensamientos que salen del corazón del hombre. Hay enseñanzas, por ejemplo, que dicen, hay una enseñanza que dice que no juzgues, que Dios te va a medir con la misma medida. Entonces, son palabras como para que ya cállate. No les gusta. Dios nos dio el poder de juzgar con justo juicio. Así de que, piénsalo. Aprende a discernir y a juzgar. Porque nuestra vida debe de ser santa, viviendo piadosamente, compartiendo el Evangelio de una manera, todo lo hacemos por amor, para que se salven. La salvación viene de un judío, la salvación viene de Dios, no de nosotros. Dios nada más nos dejó el ser embajadores de llevar su reino, su salvación a otras personas. No nos jactemos, porque antes ni éramos salvos. Dios nos dio el privilegio de recapacitar, de entender, de discernir, de arrepentirnos. Todo viene de Dios. Por eso yo le pido a Dios siempre, Señor, concédeles el arrepentimiento. Y si no se los concedes, se va a ver cuando les compartan su postura. Y se va a ver con sus palabras el rechazo hacia el Evangelio. Así es de que si rechazan la salvación, piensa la gente que por obras van a ser salvos. Nadie lo va a hacer. La salvación fue otorgada gratuitamente para todos.
pero muchos despreciaron, porque cada quien decide, amigos, ni modo. Bendiciones para todos, Dios les bendiga, comparte este video, si tienes algo eh, que decir, escríbeme, nadie me escribe, eso no sé por qué, dije, a mí nadie me escribe, no, pues es que a ti ni te ven, en Facebook sí ven unos 180, en el YouTube, este video lo bajo a YouTube, estoy ahí en la página El Futuro de la Humanidad en Cristo, y siempre tengo 4 vistas, 6 vistas, dije, Señor, pues, pero no, las cosas no son en vano. Ojalá y vean estos videos la gente que no ha creído en Dios, que se den cuenta de las situaciones que se viven. Yo creo que tiene más seguidores esa mujer que sale en la tele que dice que cosas de la vida. Ella parece más ministra de las cosas de la vida que nosotros los cristianos, que no queremos. Hay que hablar, amigos, sin miedo. Bendiciones, los amo en el Señor. Nos vemos en otro capítulo. Gracias.